iba a decir así. Te he dicho pero por si se olvida, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? No, bajar a una web para un generador de números aleatorios. Entonces necesitaremos, tengo la lista ahí, del 1 al 150. Poner 2, correcto. Pues que lo saque ahí, se vea claramente el 56, ¿vale? Para dar el premio. Vale. Carlos. Ya, estudia ponencia asistencia o las salas. Hola, buenas tardes. ¿Hay alguien aquí haciendo el CTF? Vale, ¿todos avisados? Listo. Vale. No, pues no. Es que ya vamos a dar comienzo a la siguiente ponencia de hoy. Tenemos al ganador de nuestro Call for Papers de este año, ¿vale? Que es Carlos Cisneros, que nos va a hablar sobre la investigación del fenómeno yihadista en canales de Telegram para la generación de inteligencia. Nos ha parecido una ponencia súper interesante y como he hablado antes con él, pretendemos que en este corto espacio de tiempo, aún así van a ser 3/4 de hora, vamos a intentar tener una aproximación a lo que se está moviendo actualmente en Telegram, cómo se emplean estas plataformas para el intercambio de mensajes de este tipo concreto, o sea, del tema de terrorismo, y por qué concretamente se utiliza Telegram y no otra aplicación de mensajes. Entonces ya dejo a Carlos con su ponencia. Buenas tardes. Primero de todo, gracias por la oportunidad de poder estar aquí y poder virtualizar a muchos de vosotros y tener la oportunidad de poder hablaros sobre la investigación del fenómeno yihadista en canales de Telegram y con la intención de obtener inteligencia que pueda ser utilizada de forma proactiva. Primero de todo, ¿por qué Telegram? Telegram, sabemos muchos de nosotros que es una aplicación que tiene una serie de características que lo que hacen es facilitar el anonimato. Entre esa facilitación de anonimato que permite intercambiar mensajes por la utilización de alias o diferentes tipos de recursos con otras personas sin tener que identificarlo, sin tener que estar detectado, junto con que los propios creadores de Telegram en su página web anuncian y publicitan que son la única aplicación de mensajería instantánea que no va a facilitar información sobre sus usuarios a las agencias de seguridad, pues ha convertido pues que Telegram sea el principal foro de conversación, de distribución de mensajes de contenido yihadista hacia diferentes redes sociales. En un primer momento, lo que, como hemos comentado, pues Telegram es la zona cero. La zona cero de distribución de contenido, ya no solo que utilicen Telegram como un sistema de almacenamiento, porque como muchos sabemos se pueden enviar mensajes de hasta 1 GB, utilizan Telegram como un sistema de backups, tiene un sistema muy complejo para aprovechar todas las funcionalidades que da Telegram y a más, para poner un ejemplo, del año 2013 al año final 2017-2018, más de la mitad de los detenidos que se han producido en España por las fuerzas y cuerpos de seguridad relacionadas con el tema yihadismo son por difusión de propaganda y enaltecimiento del terrorismo. Entonces, el propósito de la investigación era hacer una primera inmersión, que ha estado cerca de 2 años, tienes que consumir el mismo contenido que ellos, para poder pensar como ellos y ver qué tipo de información comparten, cómo la comparten, para poder intentar extraer datos para poder transformarlo posteriormente en inteligencia para poder ser aprovechada. Lo primero que tenemos claro es que, como comentamos, hay que hacer un ciclo de inteligencia, aunque sea un poco reducido, ¿de acuerdo? Porque el ciclo de inteligencia en sí, como pone en la presentación, es un proceso compuesto de aquellas actividades que se realizan de forma ordenada para conseguir la transformación
de transformación de información en bruto en inteligencia. Claro, como luego veremos, estamos hablando de que los canales de Telegram difunden cerca millones de mensajes durante el año 2017, en el cual se centró principalmente esta investigación. Difundieron cerca de 2 millones, en los cuales pudiera ser monitorizados. En esta primera fase, pues cogí el lápiz e intenté hacer una primera estructuración de cómo iba a hacer la investigación, y me salieron 4. Depende de la literatura, depende de las fuentes, podemos encontrar que hay 5 o 6 fases en el ciclo de la inteligencia. En este momento yo utilicé 4, ¿de acuerdo? Que iremos viendo de forma muy breve para poder entender el resultado final. Primero es la dirección y planificación. En este caso, bueno, como yo era el jefe, pues no tenía mucho problema. A ver, y el problema es que me vine arriba y pensé, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues no se me ocurrió otra cosa que, bueno, crear la creación de un sistema proactivo, ¿de acuerdo? Que me pudiera ayudar a generar alertas tempranas para la detección de indicios o indicadores, para generar inteligencia, y tanto en Telegram como en diferentes redes sociales. Pero como luego veremos, Telegram sí que es la zona cero, pero a partir de aquí difunden contenido hacia muchísimas redes sociales. La segunda fase es la recolección de información. Hay que recoger todos los datos posibles para analizarlos posteriormente. En este caso, ¿qué pensé? Bueno, tampoco es tan complicado. Si tengo acceso a los canales, puedo tener acceso me será sencillo el poder recopilarlos. Y en este caso, circunscribimos la investigación al año 2017, y claro, me volví a quedar tan ancho, porque en el momento no era consciente de la cantidad de mensajes, vídeos, diferentes tipos de materiales que comparten. Y claro, eso luego lleva el poder almacenarlos y administrarlos, pues lleva su qué. Hemos comentado, a partir de aquí, la tercera fase es la transformación y análisis y producción. Como veremos ahora, tenemos diferentes tipos de mensajes, diferentes tipos de documentos. Claro, la gracia o la intención es hacer una transformación para poder homogeneizar todo ese tipo de contenidos, para poder analizarlos, para poder cruzarlos, para poder obtener datos que nos puedan ser relevantes. Primero que es interesante es ver qué tipos de datos comparten o qué tipo de contenido comparten en Telegram. Lo primero que vemos es el típico, como podemos tener en WhatsApp o que tengamos Telegram, pues es, por ejemplo, texto. ¿De acuerdo? Bueno, utilizan texto en diferentes idiomas, diferentes tipografías, puedes encontrarte hashtags, URLs y diversa variedad de elementos. El segundo tipo que nos encontramos, ¿qué es? Tenemos texto e imágenes. Pues bueno, aunque la imagen me cueste entender qué puede ser, porque puede haber imágenes que tengan texto, otras que no, bueno, como mínimo el texto que va externo a la imagen me puede dar una idea para a ver qué es lo que me están contando en la imagen, porque en este caso he puesto ejemplos en el cual unas son militares españoles que están en Irak entrenando a la fuerza iraquí, aquí una serie de amenazas justo ante un partido del Fútbol Club Barcelona, y aquí, bueno, un manual, una extracción de Rumilla, que es una revista que utilizan ellos para hacer publicidad, en el cual después del atentado de Barcelona pues publicaron un extracto donde aparecía, en este caso está en inglés, por lo tanto sería más o menos fácil. Pero claro, aquí ya se nos complica la cosa. Tenemos el mismo tipo de contenido, que es texto, imágenes, y la imagen además contiene texto en castellano, en inglés, en francés y en árabe. Claro, ya se nos comienza a complicar un poco la cosa. Luego, aparte de texto con imágenes, tenemos archivos XLX, XLS, diferentes tipos de archivos Excel. En este caso, los nombro como interesantes porque en el caso, por ejemplo, de los archivos de Excel, lo que suelen colgar suelen ser dumpeos de base de datos que han hackeado, pero eso sale a posteriori. Primero lo que hacen esto lo llaman ellos kill list, listas para asesinar. Cuelgan listados con nombres, apellidos, teléfonos, dirección, toda la información que puedan haber recopilado de la base de datos X, los cuelgan como contenido, o sea, como posibles objetivos a los cuales cada lobo solitario, que es la figura que está muy de moda ahora, que de forma autónoma, sin pertenecer directamente a la organización terrorista, puede actuar, pues pueda tener cerca de su casa pues un elemento.
Por suerte vemos que no están utilizándolas, pero nunca... la última que se produjo, que fue, posteriormente se supo, que habían hackeado una página web de venta de instrumentos en Estados Unidos y lo habían publicado directamente, pues todavía 20 españoles. Claro, hay que llevar un control y una visualización de ese tipo de contenido para poder intentar detectar ese tipo de alarmas. Y en el caso del TXT, no lo he comentado, pensaba que íbamos muy justo de tiempo, pero bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis. La idea que tenemos nosotros de los canales de Telegram, donde todo aparecen son canales donde cuelgan vídeos y cortan cabezas, ellos tienen mucha tipología de canales. Bueno, tenemos canales, grupos, supergrupos. Son supergrupos que pueden tener hasta 100.000 usuarios. En este caso tienen los canales que sí que todo el mundo conocemos, que son los que cortan cabezas y aparecen en los medios de comunicación. Tenemos otros que son propagandísticos, donde lo que hacen es colgar propaganda, que luego veremos algún ejemplo, como esta, por ejemplo, las imágenes que hemos visto. Luego tienen canales tecnológicos, que para mí son de los más interesantes, porque es donde están colgando manuales para la utilización de Orwell, para la utilización de la red Tor, cómo anonimizar tus comunicaciones, cómo utilizar diferentes tipos de proxies. Y esto a esto le está dando mucha facilidad a la hora de poder comunicarse de una forma más anónima. En este caso del TXT era de un canal tecnológico paralelo a uno de Daesh, en el cual publicaron un listado de IPs que en un primer momento, bueno, lo miras a ver qué puede haber, piensas que puede ser un rango amplio elegido al azar, pero cuando hice un estudio del contenido del archivo, habían cerca de 70.000 IPs, las cuales el 80% tenían una vulnerabilidad bastante importante. Dentro de este listado, cuando lo mirabas, pues habían IPs de ayuntamientos, había una IP del Ministerio de Defensa, había IPs de la red eléctrica, ¿vale? Y aquí entraríamos sobre las capacidades que tienen reales o no de poder obtener algún tipo de atentado cibernético, pero bueno, no es el caso. Después hemos comentado que tenemos texto con imágenes, que nos podía dar una pequeña pista de poder hacia dónde que nos podía indicar. Claro, nos encontramos que también tenemos imágenes solas. En este caso tenemos fotos de imágenes de un policía, texto en castellano y nada, claro. Aquí ya empezamos a pensar que igual tenemos que empezar a desarrollar algún tipo de herramienta, porque si no vamos a tener muchos problemas a la hora de poder intentar esta inteligencia de este tipo de contenido. Aquí, por ejemplo, igual, texto en castellano, en inglés, en árabe, imágenes de la Sagrada Familia, diferentes elementos significativos que nos podrían servir también para identificar una imagen que no tuviésemos el texto correspondiente. Claro, pero en esta solo tengo un texto en árabe, la gracia está en árabe. A nivel visual sí que puedo ver que son miembros del ejército, pero poco más. Luego aquí, por ejemplo, también difunden un tipo de imágenes. En este caso simplemente con un pequeño texto, ¿vale? Que es un manual para diseñar una granada de mano con un trozo de tubería, o un teléfono para crear una bomba. En este caso, un manual para fabricar veneno, en el cual, si nos fijamos, aparte de estar lo que hay escrito, el veneno y tal en inglés, podemos observar que es el skyline de Barcelona. ¿Vale? Son elementos que son interesantes para estudiar en una posterior fase. Aparte de este tipo de elementos, cuando hemos comentado también que podíamos tener diferentes canales que circunscriben o que rodean a los canales originales o los agentes oficiales de comunicación de Daesh, también tenemos canales de armas, canales de venta de armas y diferentes tipos de objetos. Aquí pongo un ejemplo que es muy fácil ver un número de serie, y a la fuerza del cuerpo de seguridad va a ser muy interesante el poder rastrear son armas de allí, como pueden ser de aquí o bueno, en Telegram, lo que hablamos. En una primera fase, el que está comunicándonos es el que está en Irak, en Siria, en Barcelona, en Pamplona o en Zaragoza. Claro, seguir este tipo de rastro es interesante. Bueno, y aquel, no sé dónde salió, porque después de los atentados de Barcelona publicaron esa fotografía, que es un filipino, pero bueno, para que veamos que propaganda utilizan. Hablando de propaganda,
la función principal que tienen los canales de Telegram, la principal es comunicarse entre ellos, ¿de acuerdo? De una forma más o menos segura, más o menos, pero la principal es la difusión de propaganda. ¿Y cuál es la manera más sencilla de hacer propaganda? Porque claro, hemos comentado que sí, que hay canales que pueden llegar hasta tener 100.000 seguidores. Pero claro, es consumo interno, es como si uno de vosotros intento explicaros que es, o intento venderos memoria o cualquier otro elemento. Ellos lo que les interesa es toda esta información, todo este elemento gráfico que utilizan, extrapolarlo de Telegram, diferentes redes sociales, para que, como acaba apareciendo siempre, acabe en las redes sociales, ¿vale? Porque la función principal de Daesh en el mundo ciber es la creación de terror. O sea, igual que si vemos un atentado, vemos una imagen de las Torres Gemelas o la estación de Madrid o Barcelona Rambla, automáticamente lo asociamos a yihadismo. Claro, ellos intentan también crear ese mismo pánico, terror que crean en el mundo físico, traspasarlo al mundo ciber. En este caso, ¿qué mejor manera? Pues de poner a Messi de rodillas para ejecutarlo, o en aquel caso al Papa Francisco, que le han cortado la cabeza. ¿De acuerdo? Vemos también, aparte de las imágenes, es interesante ver que tiene texto, que luego nos será de utilidad. Pero los de Madrid no se libran, ¿eh? Estaba Messi, ahora tenemos a Ronaldo. O sea, para ellos lo que les interesa es cualquier tipo de publicidad, y sobre todo estos personajes que son tan característicos, les interesa mucho publicar este tipo de pósters, sobre todo en este caso que estamos cerca ya del Mundial de Rusia, que nos van a estar haciendo una propaganda muy importante. Si sale este póster, saldrá en el Marca, en el Sport y en 50 medios de consumo, y a ellos lo que les interesa es que esta publicidad se difunda lo máximo posible. Parte de documentos, ¿qué más tienen? Archivos. Archivos PDF, archivos doc. En este caso, el de la izquierda es un mensaje de audio que hizo el hijo de Bin Laden, Hamza Osama Bin Laden, en el cual, bueno, pues da consejos a los mujahidines para que quisieran